buenas, yo soy Ale Lozano y os doy la bienvenida un día más a mi podcast Ayúdate a ayudarte, en el que tratamos temas, problemas, conflictos, pues un montón de cosas que si debatimos sobre ellas nos puede ayudar un poco a ser pues nuestra mejor versión, ¿no? Que ese es el objetivo siempre. Hoy estoy grabando en un entorno bastante distinto y porque me he parado también a pensar en valorar lo que tengo, ¿no? El valorar la posibilidad de poder hacer esto aquí, porque si yo viviese a lo mejor en una ciudad pues con mucho ruido, mucha gente, mucho tráfico, yo no podría estar haciendo aquí esto en la calle porque se estaría colando todo. Y bueno, lo máximo que se podrá colar hoy son pues, los pajaritos y sí, pues un poco ese tipo de ruido, ¿no? Que, no, que obviamente no es el mismo. A ver qué tal. Es la primera vez también que lo hago, pero también me transmite pues buenas vibras, el estar aquí en la calle, solecito, no sé, a ver qué tal queda y a ver si os gusta también. También quería avisaros de que dentro de muy poquito voy a sacar una nueva canción. Ya sabéis que saqué hace un mes una canción, mi primera canción. Y bueno, también se pueden colar ladridos de perros, como podéis estar escuchando. Y bueno, dentro de poco, dentro de muy poco, de hecho, antes de que acabe este mes, voy a sacar una nueva canción que creo que os va a encantar. O sea, yo estoy emocionadísima. Vamos al lío. Traigo un tema un poquito controvertido y es que, joder, siempre empiezo igual hablando, ¿no? Siempre digo, hoy os traigo un tema que verás. Pero es que verás, o sea, yo creo que vamos a tratar un tema que tenemos socialmente bastante encasillado en la cabeza porque, bueno, lo voy a decir ya, ¿no? O sea, no me voy a andar tampoco con rodeos. ¿Ser egoísta es malo? ¿Hasta qué punto ser egoísta es malo? ¿Hasta qué punto centrarte en ti mismo es malo? Porque egoísta significa que tú te centres en ti, te des prioridad a ti o sí, centres tu interés en ti por encima del resto, ¿no? Eso es ser egoísmo. Pero el egoísmo es malo porque, o sea, nosotros socialmente lo tenemos asociado como, mira, eres un egoísta, eres mala persona, eres un egoísta. ¿Ser egoísta es malo? Pues un poquito sobre eso quiero que hablemos hoy. Em, no sé si será meterme un poco en un berenjenal, pero es que, bueno, yo quiero reflexionar, o sea, ya os digo siempre, o sea, mi opinión no es la correcta. Mi opinión es una opinión más y es sobre todo debatir. Yo muchas veces hablo aquí sin saber si realmente pienso lo que estoy diciendo. O sea, a mí me gusta ser convincente y decir, mira, yo pienso esto y ya está. Pero, por ejemplo, mismamente en el podcast anterior yo era un mar de dudas. Simplemente quería reflexionar sobre eso. Y me iba moviendo de una opinión a otra opinión. Y me gusta hacer eso. Hago a mi cabeza entrenar también, ¿no? Decir, vamos a ver, ponte en distintas situaciones y a ver qué es lo que realmente pues se asemeja más a tus principios para que te quedes con una idea, ¿no? Entonces, vamos a empezar, como ya he dicho, la definición de egoísmo, ¿no? Lo de centrarte en ti por encima del resto y hasta qué punto eso puede llegar a ser malo o si es malo, de hecho. Yo tengo muy metido en la cabeza lo típico de que alguien te pide ayuda, o sea, o tu familia, o sea, tu madre o mi madre, que te diga, oye, ¿por qué no haces, ponte a hacer no sé cuántos? Mamá, tengo que hacer no sé qué, no puedo, eres una egoísta. Soy una egoísta. O sea, soy una egoísta. Yo también tengo que centrarme en mis cosas, yo también tengo mis cosas que hacer. Soy una egoísta si no estoy siempre para los demás. No te estoy diciendo que vayas siempre a tu bola, pero ¿alguna vez puedo decir que no? Es que parece que por una vez que ya no estés ahí para alguien, ya estás siendo un egoísta, ya estás siendo una persona que solo se centra en sí mismo, ya estás dando de lado a todo, no te importa nadie más que tú. ¿Egoísta? A lo mejor egoísta si lo llevas a un nivel extremista, sí, es centrarte en ti mismo y olvidarte del resto de la gente. Pero centrarte en ti, se puede centrar, tú puedes centrarte en uno mismo sin olvidarte de que vives en sociedad y que tienes gente que te importa a tu alrededor. O sea, quiero hablar un poco sobre eso, porque hay mucha gente que asume los problemas del resto como suyos. Es muy importante, y lo digo siempre, centrarse en uno mismo. Es muy importante. Es que si no, o sea, tú tienes tu camino en tu vida, tú tienes tus sueños, y si no los tienes, búscalos, párate, céntrate en ti, investiga, qué te gusta, qué se te da bien. Todo el mundo tiene sueños y todo el mundo tiene propósitos en su vida, solo que tienes que centrarte en ti para encontrarlos y perseguirlos. Pero es que, vamos, a mí me ha pasado también, o sea, ahora no, pero yo sí que he sido pues, más joven, es que me lo digo como si tuviese mm, 35 años, que también sigue siendo joven, no me voy a meter ahí. Em,
Yo tenía mis 15 años en el que los problemas de mis amigas son mis problemas, los problemas de mis familias son mis problemas, los problemas de toda la gente que me rodea son mis problemas. Y los míos de verdad, te lo juro que no estaban. No lo estaban. Y es muy típico también eso de soy demasiado buena, ¿no? Con la gente porque estoy siempre para el resto y no estoy para mí. Es que no. Es que no puedes ser tan buena. Porque no estás siendo buena. O sea, estás siendo buena a lo mejor con el resto, pero no estás siendo buena contigo. Y eres tú quien va a estar para ti siempre. Tienes que estar para ti. Tienes amigos, tienes gente que te importa y quieres estar para ellos, sí, pero no puedes asumir los problemas del resto como si fuesen tuyos. No, porque ni siquiera tú eres la persona que le tiene que poner solución. Está muy bien desahogarse, o sea, tú tendrás tu círculo de amigos, tu gente que te importa, tu familia, lo que sea, y le cuentes tus problemas. Y tú tienes que ser capaz de poder escuchar esos problemas, hacer de apoyo, ¿no? Claro, o sea, esa persona se está desahogando y quiere hablarlo con alguien. Tú lo escuchas, tú tal, puedes dar ideas, puedes dar opiniones, puedes proponer soluciones, pero no puedes irte a tu casa luego con ese run run en la cabeza del problema, el problema de mi amiga Pepita, el problema de mi amigo no sé cuántos o el problema de mi tío. No, no puedes irte a casa con eso. Y ese es el problema, que te sobrecargas de más con lo que la gente descarga en ti. Está bien estar ahí, pero no puedes centrarte en la vida del resto. Y a mí me ha pasado también. Y me ha pasado con problemas familiares, sobre todo, o me ha pasado también con problemas de amigas, y yo estar todo el rato diciendo, tengo que solucionar esto", y cosas que no están en mi mano. Es que no están en mi mano solucionar los problemas del resto. O sea, si a veces no podemos ni solucionar los nuestros, no podemos ni con el peso de nuestros propios problemas, no podemos hacer de acogida de los problemas y de todo lo de los demás. Porque te pierdes a ti, te descentras de ti mismo. Y hay mucha gente, o sea, que lo tiene tan metido en la cabeza, o sea, también es muy de madre, ¿no? Lo primero son mis hijos, lo primero es la familia, lo primero es tal. Está muy bien tener ese amor, obviamente familiar, ese amor social, está muy bien. Pero lo primero eres tú siempre. Lo primero no puede ser tu marido, lo primero no puede ser tu novio, lo primero no pueden ser tus amigas, lo primero tienes que ser tú. Porque ¿cómo vas a vivir tú en sociedad? ¿Cómo vas a tener buenas relaciones sociales, buenas relaciones amorosas, buenas relaciones si tú no estás centrada en ti y sabes lo que te gusta y eres fiel a tus principios y estás centrada? No puedes. No puedes tener relaciones sanas. Es que no puedes. Así que olvídate ya de decir lo primero es no sé cuánto, lo primero eres tú. Y lo segundo todo lo que tú quieras. Y lo tercero todo lo que tú quieras. Pero lo primero eres tú. Porque si no estás bien tú, no puedes hacer que el resto también a tu alrededor esté bien. Aunque tampoco está en tu mano que lo que te rodea funcione, ¿no? Tú tienes que aprender a subsistir, a coexistir con un entorno en el que a lo mejor no sea el más favorable o a lo mejor a ti no te guste el entorno que te rodea. Y tú no está en tu mano solucionar eso. Cada uno tiene el control de su propia vida y tú no puedes meterte en la vida de otra persona y decir, esto se soluciona así porque no, no. Tienes que centrarte en ti mismo siempre primero. Y lo que digo es que esa gente que tiene tan metida en la cabeza, en plan, lo primero mi familia, lo primero mis amigos, lo primero no sé cuántos, pensar en sí mismos le genera conflicto. O sea, le genera conflicto porque es como, no puedo desentenderme, ¿no? O sea, ya de hecho creen que tienen como un compromiso con esa gente. De, ostras, yo no puedo fallar, tengo que estar ahí. O sea, esta persona tiene un problema, yo no me puedo ir. No pueden decir ni siquiera que no. O sea, alguien te está pidiendo un favor y tú no puedes decir no. Y aprender a decir no es una de las cosas más importantes. Porque no podemos estar siempre para todas las personas. Y decir no de vez en cuando no pasa nada. O sea, no te estoy diciendo que digas que no siempre. Pero que priorices también y que te des cuenta, a lo mejor tú tienes algo mejor que hacer en ese momento. Algo que influye en tu destino, en tu futuro, en tus sueños. Y alguien te pide algo, oye, no puedo. No estoy hoy. No pasa nada. No eres un egoísta. Y quien te diga que eres un egoísta por no estar, vamos a ver. No te estoy diciendo que te desentiendas de todo. Te estoy diciendo que te centres en ti y veas en qué momento puedes y en qué momento no puedes. Y que no pasa nada porque a alguien le digas, no puedo. Y si te dice que eres un egoísta, pues mira, o sea, si me vas a juzgar por un acto, en vez de por cómo soy en general, o por todas las veces que yo he estado ahí, es que muchas veces, mucha gente, perdón, que hace eso, plan, perdona, o sea, llevo estando a tu lado toda la vida, te he apoyado desde el principio, he estado con tus problemas, con tu todo, siempre a tope ahí, y una vez que me he desentendido, porque he querido centrarme en mí un segundo para seguir con mi vida, de repente yo soy una mala persona, una mala amiga y un mal todo por no haber estado una vez.
no seamos así. O sea, no seamos así. Hay que ponerse en la piel también de los demás, ¿no? Y no pretender que la gente esté siempre ahí con nosotros para sacarnos de nuestros problemas y de nuestros conflictos. Hay que aprender también a intentar resolverlos por uno mismo, eso para empezar. Contar con la ayuda del resto siempre será bueno, porque si hay gente que está ahí para brindarte su ayuda, es maravilloso contar con gente así, que obviamente hay que aprovecharlo, pero es que hay gente que se aprovecha de más y necesita que estés ahí siempre. Y el día que no lo estás, te lo va a juzgar como si fuese, vamos, la mayor traición del universo. Y eso no puede ser así, o sea, hay que aprender a decir que no. Y la gente que no sabe decir que no, siente culpa también en sí mismo al decir, ostras. O sea, en el momento de que a lo mejor quiere decir que no, en el momento de que no puede estar, ¿no? Y es como, me siento culpable porque no he estado ahí cuando más lo necesitabas, me siento no sé cuántos. Yo no culpo, lo he hecho en mi vida. O sea, yo he culpado a gente por no estar cuando yo lo necesitaba. Pero es que lo pienso ahora y digo, joder, es que tampoco puedo pretender que la gente esté ahí cuando yo lo necesitaba. Si a lo mejor yo tampoco he hecho saber a la gente que yo necesitaba su ayuda en un momento, que eso ya es otro tema también, ¿no? O sea, es que se echa mucho en cara el, yo lo estuve pasando muy mal y tú no estabas ahí para apoyarme. ¿En qué momento me habías hecho tú saber que tú estabas tan mal para que yo pudiese brindarte mi ayuda o no? Ah, es que somos amigas, deberías saberlo. No, no deberías saberlo. Házmelo saber. Si tú necesitas mi ayuda, si necesitas algo en concreto, házmelo saber. Si yo puedo y yo te aprecio, te quiero, voy a estar ahí. Pero no puedes echarme en cara no haber estado cuando ni siquiera yo sabía que querías que estuviese. O sea, es que no, no. Entonces, tampoco me quiero ir por las ramas porque es que me voy siempre igual. No tenemos que sentirnos culpables por no estar de vez en cuando. Es que no es ser egoísta. Para mí, en mi opinión, no es ser egoísta no estar siempre. No es ser egoísta. De hecho, me parece ser lo típico de bueno te pasas a tonto, estar siempre ahí, a disposición de los demás. La gente, hay mucha gente buena en el mundo y yo prefiero pensar que hay más gente buena que gente mala, ¿no? Y tampoco me gusta hablar de buena o mala. Luego también son conductas y todo eso que la gente va adoptando. Pero hay mucha gente que se va a aprovechar de ti, de tu inocencia, de tu bondad, de tu predisposición. Se van a aprovechar. No seas carne de cañón para que la gente esté ahí, ¿sabes? Aprovechándose de ti. Yo lo he visto mucho, o sea, yo lo he visto. Y yo creo que también se habrán aprovechado de mí cuando iba al instituto y todo eso. Yo creo que he sido siempre una persona muy buena y muy predispuesta a estar apoyando a mis amigas, a estar apoyando todo. Y a mí me ha costado mucho y me sigue costando mucho desentenderme de ciertos problemas que no me conciernen. Me sigue costando una barbaridad. Yo sigo sintiendo que tengo que ser la salvadora de mucha gente. O sea, salvadora, quiero decir, de que hay algo que de mi entorno a lo que hay que ponerle solución y no dependen de mí esas soluciones, no dependen de mí. Y yo aún así sigo pensando, tus problemas son mis problemas y si tú no puedes, yo te ayudo y y eso te come por dentro, te come y te consume por dentro porque no puedes estar siempre ahí, no puedes creer que tú puedes salvarle la vida a nadie. Puedes estar ahí como apoyo, como agente externo que escucha, pero no puedes meterte como si fueses la otra persona en su carne y hueso, en su alma y en su todo para decir, no, no, no somos superhéroes. Así que está bien estar, pero sin adoptar los problemas del resto como si fuesen tuyos solos. Entonces, uy, aprende a hacer cada cosa que haces por ti mismo, pensando en ti mismo, sin sentirte culpable. No eres egoísta por pensar en tu futuro, por pensar en tus cosas, por mucho que la gente te lo diga. Porque a mí me lo dicen también muchas veces, eres un egoísta. Y yo, joder, me paro y reflexiono. Yo no quiero ser una egoísta. Está mal. O sea, egoísta para mí me lo tomo como a insulto, eres una egoísta. O a lo mejor no es un insulto, pero tal y como nos lo han enseñado, o tal y como hemos escuchado ese uso de la palabra, nosotros lo asociamos a insulto. O sea, nadie te ha dicho nunca, bravo, eres egoísta, me encanta, estoy orgullosa de ti, ¿sabes? Nadie te han dicho, eres un egoísta, eres una persona egocéntrica, solo piensas en ti mismo y que alguien se esté muriendo al lado tuyo te da igual. No, es que eso es totalmente extremista. O sea, el sentido de la palabra egoísta es centrarte en ti, priorizándote por encima de los demás. Sí, es que si no te priorizas tú, ¿quién te va a priorizar?
es que te tienes que priorizar tú a ti mismo. Básico. Y eso no significa que no puedas vivir en sociedad o que no te importe la gente. Puedes ser solidario, puedes ser empático, a pesar de que tú te centres en tus intereses y en tu proyecto de vida. Entonces, ¿por qué la gente no lo hará? O sea, ¿por qué la gente no se centrará en sí mismo o no lo hace? Obviamente, si tú has estado siempre ahí para los demás, empezar a no estarlo va a generar una situación de conflicto, de rechazo, o a ti te da miedo decir, joder, y si ahora no estoy para esta persona en este momento, lo que hemos hablado antes, ¿no? Que una persona te pueda juzgar por una vez que no estás y tú digas, tengo que estar ahí, porque a ver si no voy a estar y esta persona se va a ir de mi vida, o va a dejar de ser mi amigo, va a dejar de, sí, de quererme, es que me da igual, vamos a ver. Nadie puede juzgarte por tus hechos o por tus actos cuando has estado dando ejemplo, entre comillas, o sea, has estado siempre ahí para una persona y por una vez que no estés, que esa persona, esa amiga quiere irse de tu vida porque no estuvi... Vete, o sea, vete y mira el peso que me quito de encima. Y a mí también me pasó en su día, vamos a ver, de estar, hasta que un momento dices, oye, el foco ya me toca ponérmelo a mí, ¿no? Que tendré que ver qué quiero en mi vida. Y que la gente que ha visto que tú ya no estás ahí, se vaya y se aleje, pues alejaros. Es que alejaros, o sea, te van a hacer hasta un favor a ti. Obviamente, pues yo creo que es eso, ¿sabes? Que la gente que no quiere dar ese paso, que no quiere decir, pues ahora me voy a centrar en mí mismo, es por miedo a que haya una discusión, por miedo a que haya un distanciamiento con gente, por miedo a quedarse solos. Y para hacerlo, pues tienes que estar preparado para eso, ¿no? O sea, si llega un punto, tú estás escuchando ahora mismo este podcast y dices, ostras, de buena soy tonta, me centro solo en los problemas de los demás, no me presto atención a mí mismo y quiero cambiar eso ahora. ¿Qué tengo que hacer? Primero, querer hacerlo, tener la intención de decir, ahora me quiero centrar en mí, porque necesito poner el foco en mí misma, quererme, aceptarme y conocer qué es lo que quiero en mi vida. Primero eso. Segundo, asumir que habrá mucha gente que le choque esto. O sea, si eres una persona que ha estado siempre ahí dando y repartiendo amor, alegría, confianza, cariño y consejo, el día que no estés o quieras dejar de estar tan presente, que no significa que lo quites radicalmente, la gente lo va a notar y puede generar un conflicto y puede generar un distanciamiento y la gente diga, oye, esta persona ya no estás, ya no eres la misma. Vamos a ver, que la gente, estamos en constante evolución, que nosotros cambiamos. A mí me han dicho muchas veces, ya no eres la misma. ¿Y eso es bueno o malo? Porque, por ejemplo, para ti a lo mejor es malo que ya no sea la misma, porque antes era la típica amiga tonta que estaba siempre ahí para escuchar todo, para hacer todo y nadie me prestaba atención a mí y nadie quería escuchar mis problemas y yo solo estaba para los problemas del resto. Haber cambiado y no ser la misma, ¿es bueno o malo? Es bueno ahora, ¿no? Porque ahora a lo mejor me estoy centrando en mí. Ahora a lo mejor primero pongo el foco en mí, luego lo pongo en el resto y conociéndome a mí puedo aportar mejores cosas al resto. Es que nunca hagas caso a que alguien te diga, ya no eres la misma. A eso, mírate tú dentro de ti, mira si eres la misma o no la misma que hace tiempo y valora si es bueno o malo. Claro que a veces puedes cambiar a peor, es que no me gusta usar estos adjetivos, pero bueno, puedes cambiar a mal, entre comillas, o ser una persona pues totalmente egoísta, extremista, que no te importa nada, que tienes a tu madre llorando al lado y te da igual y puedes volverte extremista y que alguien te diga, has cambiado y que a lo mejor diga, joder, antes me querías y ya no me... Yo qué sé. Puedes cambiar hacia el otro extremo también y que a lo mejor no sea así. Un cambio siempre no tiene por qué ser positivo, también puede ser un cambio negativo, es lo que quiero decir. Pero que no dejes que nadie te lo diga. O escúchalo, cuando alguien te lo diga, ok, ahora, déjame sola, que piense, he cambiado. ¿Qué he cambiado? Antes era así, ahora soy así, antes me rodeaba de tal, ahora me rodeo de cual, ahora antes estaba haciendo esto, ahora estoy haciendo esto con mi vida. ¿El cambio ha ido a mejor? Valóralo tú. Entonces, es lo que digo, un cambio de actitud en ese aspecto siempre va a sorprender. Para la gente que no esté lista, tú también lo notas cuando tienes una amiga que de repente cambia una actitud, cambia una conducta o de repente dices, joder, tío, yo antes quedaba con esta amiga una barbaridad y ahora mira, ha empezado la universidad y queda con sus amigos allí, yo parece que no existo. Para empezar, si te sientes así, comunícaselo, porque también muchas veces no te puedes dar cuenta, ¿sabes? Y que a lo mejor tu amiga está por ahí pasándoselo genial en la universidad y está tan ensimismada con eso que se olvida del resto y a lo mejor no lo hace con maldad. Así que primero, háblalo. Pero por otro lado, yo he aprendido a convivir con esas cosas. O sea, tengo amigas que vuelan. Amigas que se van a vivir a Toledo, yo me he ido a vivir a otro país, amigas que se van a estudiar a otros lados y conocen a otra gente y es maravilloso.
y no sentir que, oye, tú eres de mi propiedad, que voy a hacer un podcast de eso porque me acaba de, vamos, esta amiga es mi amiga. Es mi amiga, no puede ser amiga del rey. Claro, por favor. Yo me alegro por que la gente vuele, porque la gente no me preste la misma atención, porque si la gente te conoce, la conoces, hay amor, os queréis, van a estar ahí. Yo no necesito ver a mis amigas todos los días, pueden pasar meses sin verlas y luego las veo y con amigos igual. Y sé que están ahí y nos podemos contar que han estado con no sé qué amigas, que han estado haciendo no sé qué cosas. No siento que tengan que estar siempre para mí. La gente no tiene que estar siempre para ti. Y de hecho es súper bonito ver cómo la gente se centra en sí misma. A mí me encanta. O sea, después de yo haber conseguido aprender a centrarme en mí misma o estar en ese proceso, ya os he dicho que yo sigo teniendo pues problemas ajenos que asumo como míos y me cuesta un montón, pero es precioso ver que la gente vuela, ver que gente que ha estado siempre en el mismo sitio, que siempre así, para que chupes de su sangre, para que estés ahí, necesito un consejo, necesito un problema, necesito un favor, siempre tirando de ti. Ver que esa gente de repente dice, vale, ahora mismo me centro yo en mí misma y ahí voy a conseguir lo que quiero en mi vida. Es precioso. Así que voy a ir dejando este podcast, no sé, a ver cuánto va. Bueno, céntrate en ti mismo, céntrate en ti mismo. No eres egoísta por centrarte en ti mismo. Para mí el egoísmo sería una palabra mucho más extremista que no se basaría en la definición de priorizarte por encima de los demás. Sería priorizarte por encima de los demás, olvidándote del resto, haciendo como que no existe sí, la gente que te rodea, obviando sus problemas. No significa eso. Hay un equilibrio siempre, ¿no? Céntrate en ti, mostrando apoyo a la gente que te rodea y a la gente que te quiere y sabiendo también cuándo decir que sí, cuándo decir que no, cuándo no estás disponible para esa gente sin sentirte culpable. Así que bueno, lo voy a dejar por aquí, siempre abierta a escuchar vuestras opiniones. Espero que os haya gustado el entorno. Yo pensaba que iba a tener por aquí a las perritas danzando, de hecho tengo una por aquí tumbada y la otra también aquí detrás, y yo pensaba que iban a estar por aquí botando, dando vueltitas y tal, pero bueno, muy bien, tranquilito, así que espero que os haya gustado, siempre abierta a escuchar vuestras opiniones y nos vemos pronto.